Era un día soleado en Charleston, Carolina del Sur, el tipo de día en que los turistas abarrotan las calles empedradas para tomar fotos de las históricas mansiones y disfrutar de las vistas al puerto. Pero para quienes conocían a Jeremy Cole, este día quedaría grabado en sus mentes por razones muy distintas. Jeremy era un hombre de 43 años, alto y de porte respetable, con una vida que, de cara al mundo, parecía sacada de una revista de estilo de vida, esposo devoto de la dulce y elegante Ann Cole, padre de 2 adolescentes y exitoso gerente en una prestigiosa firma de contabilidad de la ciudad. Jeremy y Anne habían sido la pareja perfecta desde el instituto, un amor que había resistido el paso de los años y las adversidades. Pero como todo en la vida de Jeremy, su aparente devoción era solo una fachada. Lo que pocos sabían era que Jeremy mantenía una doble vida, y esa doble vida no consistía en una simple aventura ocasional. Llevaba una relación estable y apasionada con 2 mujeres al mismo tiempo, cada una creyendo que era la única. Durante años, Jeremy había logrado equilibrar estas vidas, fingiendo viajes de negocios y reuniones de trabajo para pasar fines de semana en lujosos hoteles con Marisa y Emily, sus amantes. Ambas mujeres desconocían la existencia de Anne y mucho menos la una de la otra. Jeremy era un maestro de la mentira y, hasta entonces, nadie había sospechado nada. Al menos, eso era lo que él pensaba. Marisa Sandoval era una mujer enérgica y vibrante, profesora de literatura en una universidad cercana. Había conocido a Jeremy en una conferencia sobre contabilidad y gestión, un evento que ni siquiera le interesaba, pero al cual había asistido por insistencia de una amiga. Desde que se cruzaron, Jeremy desplegó un encanto irresistible, y Marisa cayó perdidamente enamorada de aquel hombre seguro de sí mismo y lleno de pasión. Jeremy le habló de su trabajo exigente, de su supuesto divorcio y de la soledad de su apartamento, detallando anécdotas inventadas de un matrimonio que él aseguraba estaba en el pasado. Con Marisa, Jeremy había creado una historia sobre su deseo de amar nuevamente y su necesidad de alguien que lo completara. Por otro lado, Emily Rourke era una mujer más reservada y dulce, gerente de ventas en una tienda de antigüedades del centro. Se habían conocido en una fiesta de la firma de contabilidad, y Jeremy, siempre calculador, vio en ella una oportunidad de llenar sus propias carencias emocionales. Con Emily, había contado una historia distinta, asegurándole que estaba atrapado en un matrimonio infeliz, sin amor, pero que permanecía en él solo por sus hijos. Le prometió que cuando sus hijos fueran mayores estarían juntos por completo. Ella, creyéndole cada palabra, esperó con paciencia, soportando los secretos y las citas clandestinas. Para Jeremy, esta vida oculta era un juego excitante, una habilidad que había perfeccionado con precisión. Utilizaba teléfonos desechables para cada amante, mantenía un calendario meticulosamente organizado, y jamás se quedaba una noche entera con Marisa o Emily, para evitar que se sintieran con derecho a demandar más de él. Durante años, su doble vida se mantuvo intacta, cuidadosamente hilada por mentiras y promesas vacías. Pero como suele suceder en estos casos, el control de Jeremy sobre la situación empezó a resquebrajarse sin que él se diera cuenta. Anne, su esposa, siempre había confiado ciegamente en él. Era una mujer leal y comprometida con su familia, quien había dejado su carrera en el mundo del arte para dedicarse a criar a sus hijos y apoyar la carrera de Jeremy. Sin embargo, durante los últimos meses, comenzó a notar pequeños cambios en su esposo, llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, recibos de hoteles y restaurantes en lugares donde él supuestamente no había estado, y, sobre todo, una frialdad creciente que la hacía sentirse más sola que nunca. Los rumores en su círculo social tampoco ayudaban, y aunque Anne trataba de negarlos, había algo que empezaba a corroer su confianza. Una tarde, mientras Jeremy estaba en una supuesta reunión de trabajo, Anne decidió hacer algo que nunca había hecho: revisar el teléfono de su esposo. Encontró un segundo dispositivo escondido en la guantera de su auto, algo que jamás imaginó que él poseía. Con manos temblorosas abrió el teléfono y descubrió una serie de mensajes de texto que dejaron poco a la imaginación. En uno de los mensajes, Marisa le recordaba un viaje a la costa que habían hecho juntos solo unas semanas antes. En otro, Emily le escribía sobre cuánto extrañaba sus nochecitas secretas. El descubrimiento fue un golpe brutal, una puñalada que le dejó sin aire. Anne no era una mujer impulsiva, así que en lugar de confrontarlo de inmediato, decidió investigar más a fondo. Contrató a un detective privado, quien en cuestión de días le entregó pruebas detalladas de las 2 relaciones de Jeremy. Para Anne, cada fotografía,
Cada registro de llamadas y cada detalle sobre Marisa y Emily fueron como clavos en el ataúd de su matrimonio. Pero en lugar de caer en la desesperación o la furia ciega, Anne comenzó a planear su venganza. Simultáneamente, Marisa y Emily comenzaron a notar actitudes extrañas en Jeremy. Él se mostraba más irritable y descuidado en sus mentiras. Su constante estrés y sus respuestas evasivas comenzaron a levantar sospechas. Ambas mujeres, curiosamente, compartían una característica común: eran inteligentes, pero también celosas. Marisa empezó a sospechar que había otra mujer en la vida de Jeremy, además de la exesposa de la que le había hablado. Un día, decidió seguirlo discretamente hasta un café donde él solía reunirse con Emily. Fue entonces cuando, para su horror, observó a Jeremy sentado con una mujer desconocida, mirándola con los mismos ojos con los que la había mirado a ella el primer día. La furia que Marisa sintió fue incontrolable. Decidida a obtener respuestas, esperó a que Jeremy dejara el lugar y lo confrontó en plena calle. En medio de una acalorada discusión, Jeremy intentó calmarla mintiéndole y asegurándole que Emily era solo una compañera de trabajo. Pero Marisa ya no creía en sus palabras y comenzó a presionarlo para que le diera explicaciones. A partir de ese momento, Jeremy perdió completamente el control de su doble vida. La situación se le fue de las manos. Marisa y Emily comenzaron a investigar por su cuenta, descubriendo la existencia una de la otra y finalmente, también a Anne, la esposa perfecta e incuestionablemente leal. Fue entonces cuando Anne recibió un mensaje de Marisa, un mensaje que cambió el rumbo de la historia y marcó el inicio de una cadena de acontecimientos de la que nadie saldría indemne. Anne leyó el mensaje una y otra vez, incrédula ante las palabras que se desplegaban en la pantalla. Marisa, lejos de atacarla, le pidió disculpas, afirmando que no tenía idea de que Jeremy seguía casado, ni mucho menos de que había otra mujer involucrada. Anne, en su frialdad calculadora, vio una oportunidad única: si lograba unir fuerzas con Marisa y Emily, podría desmantelar la vida de Jeremy pieza por pieza, arruinar su reputación y exponerlo ante el mundo como el manipulador que realmente era. Fue así como, de forma insólita, comenzó a gestarse una alianza entre las tres mujeres traicionadas. Las semanas siguientes fueron un delicado juego de manipulación y vigilancia, en el que Anne, Marisa y Emily trabajaron juntas, aunque en secreto, para desentrañar cada detalle de la vida de Jeremy. Utilizaban aplicaciones de rastreo, analizaban las finanzas de él, revisaban los correos electrónicos que lograron interceptar, y en más de una ocasión, grabaron conversaciones en las que Jeremy dejaba escapar sus mentiras. Poco a poco comenzaron a reunir suficiente evidencia no solo para confrontarlo, sino para destruirlo en todos los aspectos posibles. Para entonces, Jeremy ya sospechaba que algo iba mal. Marisa y Emily habían empezado a distanciarse, a hacerle preguntas incómodas y a mostrarse más exigentes en sus reclamos. Sin embargo, Jeremy, acostumbrado a manipular y doblegar, intentaba mantenerlas a ambas contentas con promesas nuevas y explicaciones cada vez más absurdas. Pero cada intento era menos efectivo. La tensión crecía, y Jeremy comenzó a sentirse atrapado, como si las paredes de su propio juego se cerraran sobre él. Al mismo tiempo notó que Anne, en casa, estaba más fría y distante. Si bien ella no había hablado abiertamente sobre sus sospechas, había algo en su mirada que lo inquietaba profundamente. El punto de quiebre llegó cuando las tres mujeres, en una reunión secreta y cargada de emoción contenida, decidieron que era hora de enfrentarlo. No querían simplemente exponerlo, querían que Jeremy supiera que habían descubierto todo, y que estaban dispuestas a hacerle pagar. Anne, siempre meticulosa, preparó un plan para llevar a Jeremy a un punto de no retorno. No era solo una confrontación, sino un golpe psicológico devastador. Un sábado por la noche, cuando Jeremy estaba en casa y Anne aparentaba estar dormida, el teléfono de él comenzó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. Jeremy, extrañado, contestó y escuchó una voz al otro lado de la línea que le heló la sangre. Era Emily, quien le pidió verse en su lugar habitual porque tenían que hablar. Jeremy, desconcertado pero asustado ante la posibilidad de perderla, se disculpó con Anne, inventando una excusa de trabajo, y salió apresuradamente de la casa. Lo que no sabía era que Anne, Marisa y Emily ya habían coordinado todo. Cuando Jeremy llegó al lugar acordado, un oscuro callejón en las afueras de la ciudad, solo encontró a Marisa esperándolo. La mujer, de pie bajo una farola, lo miraba con una mezcla de furia y desprecio. Jeremy intentó acercarse, pero antes de que pudiera decir una palabra, Emily apareció detrás de él. Las dos mujeres lo rodearon, y Jeremy,
como un animal acorralado, se encontró sin salida. En ese momento Marisa le lanzó una serie de acusaciones sin respiro, revelándole que lo sabía todo sobre su relación con Emily Ann. Jeremy, por primera vez en años, se quedó sin palabras, atrapado en una red de mentiras que él mismo había tejido. La confrontación fue feroz. Entre gritos y lágrimas, Marisa y Emily vaciaron el veneno acumulado durante años de engaño. Jeremy intentó calmar la situación mintiendo una vez más, pero ya era inútil. En medio de esa batalla verbal, las luces de un automóvil se encendieron al final del callejón, y Anne apareció. Sin decir una palabra, avanzó hacia Jeremy, y, con una frialdad inhumana, lo miró a los ojos antes de dejar caer una carpeta llena de documentos y fotos incriminatorias al suelo. Ahí, a la vista de todos, estaba la prueba irrefutable de sus mentiras: recibos de hoteles, capturas de mensajes y fotos de Jeremy con cada una de sus amantes. Jeremy, acorralado y humillado, sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que cualquier intento de negación sería inútil, así que solo alcanzó a balbucear una disculpa mientras las tres mujeres lo observaban con un desprecio absoluto. Sin embargo, ninguna de ellas estaba satisfecha solo con la confrontación. Querían que Jeremy entendiera la magnitud de su traición. Anne tomó la delantera y, con voz temblorosa pero firme, le advirtió que todo lo que había sucedido esa noche era solo el comienzo y que su venganza no había hecho más que empezar. Los días posteriores fueron una pesadilla para Jeremy. Sus compañeros de trabajo, sus familiares, y hasta sus vecinos comenzaron a recibir rumores, llamadas anónimas y mensajes de texto que detallaban sus infidelidades y mentiras. Su reputación comenzó a desmoronarse y la firma de contabilidad para la que trabajaba lo suspendió, mientras los directivos investigaban las acusaciones de fraude que habían llegado a sus oídos, rumores que Anne había alimentado con astucia. A medida que las semanas pasaban, Jeremy empezó a notar miradas de desprecio y murmullos a sus espaldas, y poco a poco, fue perdiendo todo lo que había construido. Lo que Jeremy no sabía era que Anne había manipulado su caída de manera que no solo se limitara al ámbito social y laboral, sino también al económico. A través de movimientos financieros que él nunca notó, Anne desvió parte de sus ahorros hacia cuentas a nombre de ella, dejándolo prácticamente sin nada. Sumado a eso, Marisa y Emily, en un último intento por vengarse, presentaron una demanda en su contra por fraude emocional y daños psicológicos, un caso que no solo lo arruinaría económicamente, sino que lo expondría públicamente. Pero la situación, lejos de alcanzar su clímax, estaba a punto de dar un giro aún más oscuro. Desesperado y sin nadie a quien recurrir, Jeremy comenzó a experimentar una paranoia cada vez más aguda. Empezó a ver sombras en cada esquina, a escuchar pasos detrás de él, y a recibir amenazas anónimas que aseguraban que su fin estaba cerca. Con el paso de los días sus nervios se deterioraron al punto de la psicosis. Anne, fría e implacable, veía cada nuevo avance en la destrucción de Jeremy como un triunfo personal. El punto final llegó una noche cuando Jeremy, completamente deshecho y paranoico, fue llamado para una última reunión en la antigua casa que él y Anne compartían antes de que ella se mudara tras pedir el divorcio. Anne había insistido en verse allí para resolver los asuntos pendientes. Sin nada más que perder, Jeremy aceptó, creyendo que podría recuperar algo de lo que había perdido, aunque fuera una disculpa o un intento de reconciliación. Pero cuando llegó a la casa, el ambiente era inquietante, la casa estaba vacía, y Anne lo esperaba sola en el salón, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara. Anne, con una calma escalofriante, lo observó en silencio durante unos largos segundos antes de hablar. En su voz no había ni rastro de la dulzura que él alguna vez había conocido, solo quedaba una mujer consumida por el odio y el deseo de venganza. Jeremy se acercó a Anne en el centro del salón, envuelto en un silencio pesado y cargado de tensiones no resueltas. La casa parecía una sombra de lo que había sido, los muebles cubiertos de polvo, las paredes frías y desprovistas de las fotos familiares que solían adornarlas. Anne se quedó de pie, observando cada detalle de la figura descompuesta de su esposo, ahora una sombra de aquel hombre seguro y encantador que había conocido. Jeremy la miraba con una mezcla de miedo y suplicación, consciente de que estaba en su completa merced. ¿Por qué?, murmuró finalmente, rompiendo el silencio con una voz débil y quebrada. Anne, sin embargo, no respondió de inmediato. Mantuvo su mirada firme estudiando cada reacción en el rostro de Jeremy, buscando cualquier señal de arrepentimiento genuino, aunque sabía que probablemente no la encontraría. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Anne con voz firme, aunque fría.
¿Porque destruiste todo lo que teníamos? Éramos una familia, tus hijos, yo, y sin embargo, nada de eso fue suficiente, ¿verdad? Jeremy intentó explicarse balbuceando excusas vacías sobre el estrés del trabajo, sobre la insatisfacción y sobre sentirse atrapado en una vida monótona. Pero Anne no se conmovió, cada palabra de él sonaba más patética y carente de significado. Durante años, ella había soportado su frialdad y sus ausencias, había cerrado los ojos ante sus mentiras, ignorado las señales y se había convencido de que Jeremy era fiel. Y ahora, ese hombre que había destruido su vida y la de las otras dos mujeres presentes esa noche, estaba frente a ella sin un ápice de dignidad. Sin embargo, la conversación fue bruscamente interrumpida cuando la puerta principal se abrió, y entraron Marisa y Emily, silenciosas y decididas. Ambas llevaban una mirada fría, casi deshumanizada. El odio había borrado cualquier rasgo de vulnerabilidad en ellas. Jeremy, sorprendido, dio un paso atrás, sintiendo como el miedo se apoderaba de él ante la presencia de las tres mujeres, todas unidas en su contra. El eco de sus propios pasos resonaba en el vacío de la casa, aumentando su sensación de encierro, de estar acorralado. Las tres aquí, murmuró, intentando esbozar una sonrisa nerviosa, pero las palabras se atragantaron en su garganta. No había forma de escapar de esa confrontación. Anne, con una serenidad calculada, empezó a hablar nuevamente, recordándole a Jeremy todas las mentiras, las traiciones y el dolor que había causado. Marisa y Emily añadieron sus propias experiencias, sus propios descubrimientos sobre las falsedades que él les había contado. Cada palabra, cada acusación era como una cuchillada en la ya destrozada autoestima de Jeremy, quien finalmente cayó de rodillas derrotado y sin fuerzas. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué esperan de mí? Preguntó finalmente con una voz entrecortada y desesperada. Pero ninguna de ellas estaba dispuesta a darle una salida fácil. No se trata de lo que queremos que hagas, Jeremy. Se trata de lo que vas a pagar, dijo Emily, su tono sereno, pero cargado de una ira contenida. Has arruinado nuestras vidas, nos has mentido, nos has utilizado. Ahora nosotros decidimos tu destino. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Jeremy empezó a sentir el terror crecer en su interior. Durante años había estado en control, manipulando las vidas de estas mujeres a su conveniencia, jugando con sus emociones como si fueran simples piezas en un tablero. Pero ahora él era el que estaba atrapado, y comprendió, demasiado tarde, que no había forma de escapar de las consecuencias de sus actos. Entonces, Anne sacó de su bolso una serie de documentos legales, dejándolos caer frente a él. Eran pruebas irrefutables de todas sus transacciones financieras y legales, de los fraudes cometidos dentro y fuera del trabajo, pruebas que, de hacerse públicas, no solo arruinarían su carrera, sino que lo llevarían a la cárcel. Anne se había asegurado de tener todo documentado y listo para entregar a las autoridades, una venganza que no solo destrozaría su vida profesional, sino que lo dejaría completamente desamparado. Si firmas esto, renunciando a cualquier derecho sobre nuestra casa, nuestros ahorros y cualquier otro bien que tengas, podríamos pensar en no presentar estos documentos a la policía, dijo Anne, con una frialdad que asustó incluso a Marisa y Emily. Jeremy, temblando, entendió que estaba completamente a su merced. Sin otra opción, firmó los documentos, cada trazo de su pluma marcando un paso más hacia su ruina. Pero entonces, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, Anne reveló su última carta. Sin apartar su mirada de él, extrajo de su bolso un pequeño frasco con pastillas, el mismo medicamento que él usaba para controlar su ansiedad, ahora en dosis letales. Con un tono sibilante y frío, Anne le ofreció dos opciones: ir a la cárcel y enfrentar el escarnio público, o terminar con su vida de manera rápida y sin dolor, dejando una nota que ella ya había preparado en su lugar. Marisa y Emily se quedaron petrificadas ante el cruel ultimátum de Anne, pero ninguna de ellas intervino. La propuesta era oscura y siniestra, pero para Jeremy, era la única forma de evitar la humillación pública y el largo proceso judicial que lo esperaba. Con manos temblorosas, Jeremy aceptó el frasco, miró a Anne por última vez, buscando un rastro de compasión que ya no existía en ella, y, sin más opciones, ingirió las pastillas. El silencio que siguió fue profundo y abrumador. Anne, Marisa y Emily observaron cómo Jeremy se desplomaba lentamente, perdiendo el control de sus extremidades, sus ojos cada vez más vidriosos, mientras la vida se le escapaba con cada segundo que pasaba. En cuestión de minutos, Jeremy Cole, el hombre que había destrozado sus vidas, dejó de respirar en el suelo de la casa que alguna vez había sido su hogar. Las tres mujeres,
todavía en shock pero unidas en un lazo oscuro de venganza y liberación, abandonaron la casa en silencio, cada una consciente de que sus vidas cambiarían para siempre tras esa noche. La historia de la desaparición de Jeremy pronto se volvió un misterio en Charleston. Aunque los rumores y las sospechas no tardaron en surgir, la policía no pudo vincular a las tres mujeres, quienes jamás volvieron a hablar del asunto. Cada una siguió adelante, cargando con el secreto y con el recuerdo de una noche en la que, al menos por un instante, habían sido las dueñas de su destino y habían puesto fin a la doble vida de un hombre que nunca mereció su devoción.